Marjorie Hayes tenía 68 años cuando la primera vez que escuchó a su propio hijo llamarla. Carga inútil. Las palabras llegaron tarde. Una tarde, hablado en un tono cansado pero tono cortante que penetró más profundamente que cualquier accidente o lesión que hubiera sufrido. Lo que Daniel y su esposa Melissa no hicieron. Lo único que sabía era que las orejas de Marjorie no estaban. Ya no estoy cerrado al mundo. Estimados espectadores, les solicito su apoyo. Ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores. Un clic significa muchísimo para mí. Después de 23 años de silencio, ella podía escuchar cada sonido de nuevo. Había comenzado hace 3 semanas. Anteriormente con una cirugía en St. Anne's Hospital. Durante décadas, Marjorie vivió sin sonido después de una borrachera. El accidente automovilístico del conductor le robó la audición y su marido esa misma noche. Ella crió a Daniel sola, aprendiendo a hacerlo por sí misma. Leer los labios, usando lenguaje de señas. Torpemente y manteniendo la cabeza gacha. Mientras la vida se movía ruidosamente a su alrededor. El silencio se había convertido en su prisión, pero también su escudo. Cuando el doctor Jonathan Ruiz le dijo ella sobre una operación experimental que podría restaurar la audición, había argumentado Daniel contra ello. ¿Por qué arriesgar los pequeños ahorros? ¿Tenía algo que podía fallar? Pero el corazón de Marjorie le dijo que esto era su última oportunidad de recuperar el mundo. Ante las protestas de su hijo, ella firmó las formas y depositó su confianza en las manos del cirujano. La mañana después de la operación, acostada en una cama de hospital, ella abrió los ojos a un torrente de sonido. El arrastre de zapatos en el pasillo, el pitidos de máquinas, la voz de una enfermera diciendo, «Buenos días, señora Hayes». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Por primera vez en más de 2 décadas después, la vida volvió a tener música. Ella imaginó el momento en que revelaría a su familia la alegría de Daniel. Rostro, el abrazo de sus nietos. Ethan y Chloe, el relevo de Melissa. Ella ensayó su sonrisa en el espejo, practicando la expresión tranquila de alguien que todavía necesitaba confiar en el labio. Leyendo, ella pensó que la sorpresa sería los uniría más. En cambio, abriría. Sus ojos estaban más abiertos de lo que sus orejas jamás podrían. Porque cuando Daniel murmuró esas crueles palabras a su esposa, Marjorie se sentó tranquilamente en la habitación de al lado escuchando. Ella sonrió para sí misma, no porque fuera gracioso, pero porque finalmente lo entendió. La familia creía que todavía era sorda. Pensó que no podía escuchar sus planes, sus frustraciones, su verdad y ese error estaba a punto de costarles más de lo que jamás podrían imaginar. Mucho antes de aquella noche de crueldad. Descubrimiento. Marjorie Hayes había construido su vida en torno al sacrificio. A los 45 años, he sido esposa y madre, contenta en una casa modesta en las afueras de Cedar Falls. Una noche lluviosa lo cambió todo. Un conductor ebrio se desvió por la calle amarilla línea, chocando de frente con el coche que transportaba a Marjorie y a su marido. Robert Hayes murió instantáneamente. Marjorie sobrevivió, pero el impacto aplastó al delicadas estructuras de sus orejas. Por él, cuando los médicos admitieron la verdad, la audición se había ido para siempre. El silencio, lo que siguió no fue solo una ausencia de sonido, fue la pérdida de la música en vida cotidiana. No hay pájaros en el jardín, ningún murmullo de conversación, ningún susurro de el viento entre los árboles. Al principio, en pánico, desesperado por aferrarse al recuerdo. Luego, se obligó a adaptarse. Ella aprendió a leer los labios en la comunidad centro. Asistió a la clase de lenguaje de señas. Clases, aunque sus manos se sentían torpe y sus frases incompletas. Cada noche, ella se sentaba en la cocina. Mesa, equilibrar la chequera, intentar para estirar su sueldo de la biblioteca. Trabajo para cubrir comestibles, servicios públicos y gastos escolares de Daniel. Al principio los vecinos mostraron su compasión. Luego se alejó cuando la comunicación se volvió demasiado difícil. Los amigos dejaron de hacerlo. Llamando.
Marjorie llenó el silencio. Con libros, jardinería y voluntariado. Turnos en la despensa de alimentos, donde la mayoría. El trabajo consistía en clasificar latas, no en hablar. Ella se convenció a sí misma de que estaba bien. Ella misma se dijo que el futuro de Daniel era todo. Eso importaba. Criar a un adolescente sola, mientras que la sordera era una prueba de paciencia para pocos. Podría imaginarlo. Extrañaba el tono en su voz cuando mentía, la charla, con amigos detrás de la puerta de su dormitorio, la música que amaba. Ella confiaba en el informe, tarjetas y lenguaje corporal para medir su progreso. En las noches que lo veía, de pie en la puerta mirándola fijamente, con preguntas no formuladas, ella anhelaba. Escúchalo llamarla mamá solo una vez más. La voz en la que se había convertido. Los años se convirtieron en décadas. Daniel se convirtió. Un contador, se casó con Melissa, compró una casa, ofreció ayuda financiera ahora y entonces, pero Marjorie siempre se negó. Ella quería seguir siendo independiente, aunque eso significaba vivir frugalmente. La verdad, se había acostumbrado al silencio. Ella se convenció de que no necesitaba el sonido. Ya no más. Ella repetía este pensamiento cada el tiempo en que la soledad la presionaba demasiado. Pecho. Pero en el fondo, Marjorie nunca dejó de tener esperanza. Cada vez que ella pasaba, el coro de la iglesia ensayando, cada vez, vio un estuche de violín escondido debajo de el brazo del estudiante se preguntó qué era. Me gustaría volver a escuchar esa esperanza. Fue lo que la llevó al doctor Jonathan Ruiz. Y esa esperanza, frágil pero viva, estaba. Lo que finalmente reveló la verdad sobre la lealtad de su familia. El día de la cirugía llegó con cielos grises y una llovizna constante, como si el mundo mismo contuvo la respiración con ella. Marjorie ingresó en el hospital St. Annes, con solo una pequeña bolsa de viaje y un corazón lleno de tranquila determinación. Ella había firmado los formularios de consentimiento, aceptado los riesgos y oró por un segundo. Oportunidad de vivir. Daniel había visitado esa mañana, repitiendo una vez más que era innecesario, que era demasiado mayor, que los ahorros podrían utilizarse de forma más inteligente. Marjorie simplemente le había apretado la mano, sonriendo con el paciente que tenía, perfeccionado a lo largo de 2 décadas de silencio. El doctor Jonathan Ruiz la conoció en él. Sala preoperatoria. Explicó que el procedimiento fue experimental, es decir, el éxito estaba lejos de estar garantizado. Eso, incluso si el sonido regresara, podría ser abrumar sus sentidos. Marjorie escuchó, asintiendo atentamente. No tenía miedo de ruido, tenía miedo de no volver a oírlo. De nuevo, cuando se despertó horas después, el mundo no era el mismo. Al principio, solo había confusión, una mancha de luz y sombra. Entonces se escuchó un pitido agudo de el monitor cardíaco, el movimiento de un zapatos de enfermera a través del azulejo, el susurro de sábanas mientras ella se movía. Se le encogió el pecho. ¿De verdad había oído eso? La enfermera se inclinó sonriendo suavemente y dijo, «Buenos días, señora Hayes. ¿Cómo te sientes?» Las palabras eran claros, cada sílaba caía en lugar como una pieza de un rompecabezas que falta desde hace mucho tiempo. Las lágrimas rodaban incontrolablemente por su rostro. Mejillas. Ella lloró no de dolor, sino de la alegría, de la conmoción de un milagro. ¿Eso? La enfermera se inclinó sonriendo suavemente y dijo, «Buenos días, señora Hayes. ¿Cómo te sientes?» Las palabras eran claros, cada sílaba caía en lugar como una pieza de un rompecabezas que falta desde hace mucho tiempo. Las lágrimas rodaban incontrolablemente por su rostro. Mejillas. Ella lloró no de dolor, sino de la alegría, de la conmoción de un milagro. Durante 23 años vivió en silencio. Y ahora lo ordinario se había vuelto extraordinario. Incluso el zumbido de la luz fluorescente sobre ella parecía música. La doctora Ruiz explicó más tarde que la audición fue mejor de lo esperado, casi intensificado. Era como si su cerebro hubiera. Esa noche, ella yacía
despierto a la cama del hospital, escuchando el ritmo de su propia respiración. Ella susurró el nombre de su marido en él, oscuro solo para escuchar su propia voz de nuevo. Y en ese momento de tranquilidad, ella supo que la verdad por encima de todas las demás. Su vida le habían devuelto y ella lo usaría para finalmente enfrentarse a la gente que amaba. La mayoría. Una semana después, Marjorie dio un paso al frente. Salió del hospital con cuidado. Sonrisa, una cabeza llena de sonido y un secreto. Ella lo llevaba cerca de su corazón. Daniel había insistido en que se quedara con él. Melissa mientras se recuperaba. Él afirmó. Sería más fácil para todos, pero Marjorie sabía que la imaginaba como una paciente frágil. Ella permitió que, pretensión, decidiendo no revelar su. Aún no había recuperado la audición. Quería saborear la sorpresa, verla. Las caras de la familia cuando descubrieron el milagro. La casa de Daniel estaba en Maple Ridge Drive, una casa colonial de 2 pisos con techo blanco, persianas y una bandera ondeando en el patio. Marjorie le había ayudado a comprarlo años antes con un préstamo de ella. Ahorros. En ese momento, ella se había sentido orgullosa, creyendo que estaba ayudando a su hijo construir un futuro estable. Ahora se dio cuenta. La pintura descascarada cerca de la barandilla del porche y las grietas en el camino de entrada. Sutil. Señales de dificultades financieras que nunca había tenido. He podido escucharlo discutido antes. Melissa la recibió en la puerta. Su sonrisa era educada pero tensa. Su voz, cuidadosamente medido. Bienvenido a casa, Marjorie, dijo ella, moviendo los labios. Con exagerada claridad, como lo había hecho durante 2 décadas. Para cualquier otra persona, puede que suene cálido. Para Marjorie recién, orejas restauradas, había un borde, nota forzada, como si Melissa fuera recitando líneas que había practicado. Dentro, la habitación de invitados esperaba. Una vez, la oficina en casa de Daniel había sido convertido con papel tapiz floral y encaje. Cortinas. Eso hizo que se sintiera menos como un santuario y más bien un escenario. Melissa señaló el baño de enfrente. El salón. Le dio una palmadita en el hombro a Marjorie y la dejó desempacar. Marjorie corrió hacia ella. Dedo sobre la superficie de la cómoda, notando que el significado parecía todo. Durante años, había aceptado gestos sin tono. Ahora podía sentir la diferencia entre la bondad genuina y la obligación. La cena de esa noche fue pequeña. Producción. Daniel trinchó el asado con movimientos amplios para que pudiera ver. Melissa pronunció los nombres de cada plato. Isen saludó desde el otro lado de la mesa y Chloe apenas levantó la vista de su teléfono. Para ellos, era otro silencio. Comida con su abuela sorda. Marjorie. Cada raspadura de tenedor, cada suspiro, cada murmullo aparte llegó a ella. Claramente. Ella sonrió, asintiendo con la misma. Su forma paciente siempre la tuvo, pero por dentro. Ella estaba escuchando más que palabras. Ella estaba escuchando la verdad. Más tarde, mientras se acomodaba en la cama de invitados, el zumbido del refrigerador y el murmullo de voces arriba se filtraban a través del tenue paredes. Su hijo y su nuera estaban hablando libremente, creyendo que era atrapada en el silencio como siempre. Marjorie cerró los ojos, el corazón se tranquilizó y dejó. Sus palabras la inundan. Pronto ella aprenderían lo que realmente pensaban. La primera noche transcurrió tranquilamente en él. Superficie. Sin embargo, el mundo de Marjorie estaba vivo. Con cada susurro, cada suspiro, cada comentario descuidado. Ella había esperado gratitud, tal vez incluso alivio de que ella. La cirugía había ofrecido esperanza. Lo que se descubrió en cambio fue una cortina corrida. Volvió a las conversaciones que ella nunca tuvo. Quería oír. Desde su cama el primer día. Piso. Podía distinguir a Daniels. Pasos arriba. El zumbido bajo de la televisión. El tono apagado de la voz de Melissa a través de las rejillas de ventilación. Al principio, era una charla común y corriente sobre facturas y horarios, pero luego Melissa. Palabras afiladas. ¿Cuánto tiempo se queda aquí, Daniel?
2 semanas, quizás. Él respondió. El doctor dijo que necesita observación. Melissa exhaló bruscamente. 2 semanas de puntillas y de simulación. Mirando lo que decimos. No lo soporto. La respuesta de Daniels fue cansada. Lo sé, pero ella es mi madre. No tenemos mucho. Elección. Margery tiró de la manta. Más apretada, con el corazón dolorido. Sus voces. No me causó preocupación, sino fastidio. Como si su presencia era una tarea indeseable. A la mañana siguiente lo confirmó. Mientras ella vertió café en la cocina, Melissa entró en la sala de estar con ella. Teléfono pegado a su oído. Marjorie se sentó, en silencio, hojeando una revista, mientras la voz de Melissa se alejaba. Claro. No, madre. La cirugía no. Cambiar nada. Incluso si escucha una. Un poco mejor. Ella todavía es mayor. Sigue siendo una responsabilidad. Brookside Manor. Tiene una vacante en su residencia asistida. Ala. Si nos movemos rápido, ella podría ser. Se instaló allí en verano. El nombre me impactó. Marjorie como una piedra. Brookside Manor. Era un centro de enfermería al otro lado de la ciudad. Ella había visitado una vez años antes con un grupo de la iglesia, y el recuerdo era de desinfectante, pasillos oscuros y residentes mirando fijamente a televisores. La idea de ser enviado. Después de todo lo que había soportado. Apretó la garganta. Pero Melissa estaba. No está terminado. Sí, lo sé. Es caro, pero la práctica de Daniel es bastante estable y tiene su propia ahorros. Además, la casa, su casa, la rancho de 3 habitaciones donde se había criado. Daniel cuidaba su jardín y almacenaba cada recuerdo desde la muerte de Robert. Ellos estábamos planeando venderlo incluso antes. Diciéndole. Marjorie mantuvo la calma. Cuando Melissa volvió a entrar a la cocina, hablando lentamente como si le hablara a alguien. Todavía atrapado en el silencio. ¿Dormiste? ¿Y bien, Marjorie? Ella asintió con la cabeza. Practicaba la paciencia, aunque en su interior. El pecho le ardía. Al anochecer, había oído. Más que suficiente para entender. Daniel y Melissa no eran simplemente incomodados por su presencia. Ellos estaban orquestando su futuro, redactando. Planea sacarla de su propia vida. Liquidar sus activos, reestructurar la historia en su solución. Mientras Chloe se reía arriba con música, sonando débilmente a través de su teléfono, y se embarajó los papeles de la tarea en él. Mesa de comedor. Margery permaneció inmóvil, con los ojos. Bajó la voz, pero tenía los oídos bien abiertos. Por primera vez en décadas, ella estaba. No es la viuda tranquila ignorada en él. Esquina. Ella era la testigo, y ella sabía que este secreto no permanecería oculto. Por mucho tiempo, Margery entendió algo vital esa semana. Permanecer en silencio había. Siempre mantuvo la paz, pero ahora ella. La recuperación de la audición le dio una ventaja. Daniel y Melissa creían que ella era todavía aislados de sus palabras. Eso, suponerlo sería su ruina. Comenzó con una observación cuidadosa. Todas las mañanas escuchaba a Melissa. Llamadas telefónicas a través de las finas rejillas de ventilación. Una día era Brookside Manor. Otro era un agente inmobiliario ansioso por anunciar una propiedad. Rancho de 3 dormitorios en Willowbrook. Melissa habló con confianza, describiendo el gran patio trasero de la casa, el jardín bien cuidado, la actualización. Cocina. Margery casi se rió. Ella estaba escuchando el discurso de venta de su propia casa mientras estamos sentados bajo el mismo techo. Pero en lugar de reaccionar, tomó notas. Doblaba la ropa lentamente y guardaba una pequeña cuaderno en su bolso y anotaba fechas y nombres. Fue la paciencia de alguien que había vivido en silencio durante 23 años. El jueves supo que necesitaba aliados. Mientras Melissa conducía hacia la clase de una pastilla, y Daniel estaba en su oficina, Margery usaron su computadora. Ella había aprendido suficiente del material digital gratuito de la biblioteca, cursos de alfabetización para navegar por el correo electrónico y motores de búsqueda. Lo que encontró la hizo. Se me encoge el estómago. Extractos bancarios.
Reveló tarjetas de crédito al límite. Las facturas mostraban la contabilidad de Daniel. Clientes de práctica de sangrado. Melissa, historial de compras en línea mostrado. Miles de dólares gastados en muebles de diseño. La imagen era clara. No tenían. Simplemente decidieron enviarla lejos. Ellos. Contábamos con su dinero para rescatarnos. Protegerse del colapso. Esa tarde, llamó a 3 personas. Primero, su gerente de banco, solicitando una cita para transferir sus ahorros a una cuenta protegida. En segundo lugar, el abogado. Richard Lee, especialista en derecho de familia, conocido por defender a las personas mayores de explotación. En tercer lugar, una empresa privada, investigadora llamada Ellen Crawford, recomendado por un amigo voluntario de la despensa de alimentos. Cuando Ellen respondió la teléfono, la voz de Marjorie tembló. Primero, no estoy acostumbrado a conversaciones largas, pero entonces las palabras fluyeron. Necesito pruebas. Ella. Me lo explicaron. Están planeando vender mi casa para ponerme en Brookside Manor. Contra mi voluntad. La respuesta de Ellen fue estable. Podemos documentar llamadas, rastrear mensajes y grabar conversaciones si usted nos permite el acceso a su habitación. Marjorie estuvo de acuerdo. Esa noche, Ellen instaló un dispositivo discreto en el invitado dormitorio. En cuestión de horas, capturó Melissa presumiendo por teléfono con su madre que todo estaba saliendo bien. Perfectamente. Marjorie juntó las manos en su regazo y respiraba con regularidad. Había vivido la mitad de la vida siendo subestimada, tratada como frágiles, dependientes, silenciosos. Lo que no entendía era que el silencio la entrenó para esperar, para soportar y para atacar solo cuando llega el momento adecuado. Ahora, por primera vez, el momento fue. Su control es suyo. Lo siguiente. El miércoles, Melissa llevó a Marjorie de regreso al hospital St. Anne para su seguimiento. Cita con el doctor Jonathan Roos. Para Melissa, este fue el escenario perfecto para asegurar su plan. Ella había ensayado líneas, dispuestas a convencer al médico de que Marjorie estaba confundida, deprimida, incapaz de arreglársela sola. Marjorie, sentado tranquilamente en el asiento del pasajero, mantuvo su sonrisa serena. En su interior, latidos del corazón con anticipación. La trampa estaba listo y Melissa no tenía idea. En la sala de espera, Melissa se acercó, hablando en ese tono lento y exagerado, la manera que usó durante años. No te preocupes, Marjorie. El doctor Ruiz solo quiere ver cómo te estás adaptando. Ella se palmeó la mano. Suavemente, sus ojos brillando con algo. Marjorie ahora reconoció el entusiasmo. Cuando entraron a la sala de consulta, el doctor Ruiz lo saludó calurosamente. La señora Hayes, ¿cómo te has sentido desde entonces? ¿La operación? Antes de que Marjorie pudiera, abrió la boca y Melissa se lanzó a su actuación. Doctor, estoy preocupada. Ella ha estado distante, durmiendo mal, confundido sobre las rutinas básicas. Tememos. La cirugía fue demasiado para ella en este momento. Edad. El doctor Ruiz levantó una ceja. Estos son preocupaciones serias, señora Hayes. ¿Es cierto? Se volvió hacia Marjorie. Por un momento, la sala contuvo la respiración. Marjorie se sentó derecha y dobló sus manos y habló con claridad. Doctor, la audición es perfecta. Puedo oír cada palabra que estás diciendo. También puedo oír cada conversación en la casa de mi hijo. Durante la última semana, he escuchado. Daniel y Melissa planean vender mi casa. Y colóqueme en Brookside Manor contra mi voluntad. Melissa se quedó boquiabierta. Su cara descolorida. Eso no es, dijo. Tartamudeó. Pero la puerta se abrió y el abogado Richard Lee intervino, llevando una carpeta llena de documentos. El doctor Ruiz miró de una mujer a la otra. Otros, asombrados. Tenemos grabaciones, dijo el señor Lee con firmeza. Teléfono, llamadas, mensajes y conversaciones, documentando la intención de explotar a la señora Hayes, financieramente y emocionalmente. Melissa meneó la cabeza y le tembló la voz. Esto es un malentendido. Nosotros solo
Quería lo mejor para ella. La respuesta de Marjorie fue firme, su voz más fuerte de lo que había sido en décadas. Lo mejor para mí era ser respetado, no traicionado. ¿Qué era lo mejor? Para mí era algo que se debía preguntar, no planear. El silencio llenó la habitación, pero esta vez pertenecía a Melissa. Para Marjorie, el silencio ya no era vacío. Fue la victoria. Los días que siguieron fueron una tormenta. Daniel y Melissa no pudieron escapar. Richard le presentó una demanda inmediata. Peticiones ante el Tribunal del Condado. Presentando grabaciones de audio y escritos. Transcripciones. La evidencia fue innegable. Los jueces actuaron con rapidez. Otorgarle a Marjorie órdenes de protección que despojó a Daniel y Melissa de cualquier autoridad sobre sus finanzas o personales. Cuidado. Cuando Marjorie regresó a su casa estilo rancho en Willowbrook Lane, ella ya no era la viuda tranquila arropada. Lejos en silencio. Ella era la legítima propietario, protegido por la ley y rodeado por nuevos aliados. Un ayudante del sheriff la acompañó a la casa de Daniel el Maple Ridge Drive para recogerla pertenencias. Daniel se quedó en el camino de entrada, con el rostro tenso por la ira. «Mamá, no puedes simplemente hacer esto», dijo. Gritó. «Habla, Daniel». «Marjorie», dijo con calma, «no puedes robarme». Y llamarlo ayuda. Melissa apareció en la puerta, con los ojos rojos de llorar. «Por favor, Marjorie, podemos arreglar esto. Estamos familia. La familia no vende tu casa». «A tus espaldas», respondió Marjorie, de manera uniforme. «La familia no te llama. Carga cuando piensan que no puedes escuchar». En el plazo de 72 horas, se les notificó avisos legales. No tenía ningún derecho sobre ella. Dinero, sin acceso a sus cuentas, sin permiso para representarla médicamente. Intereses. La casa en Willowbrook Lane había sido colocado en un fideicomiso administrado por una empresa de renombre fuera de su alcance. Para Daniel, las consecuencias fueron más profundas. Sin los ahorros de su madre para cubrir el déficit, su práctica contable se derrumbó. Los clientes se fueron. Los acreedores llamaron. Y la bancarrota se avecinaba. Melissa, ¿qué había? Pasé años redecorando con muebles prestados. Dinero. Se enfrentó a la humillación de vender fuera de los muebles solo para pagar los servicios públicos. La ironía se agudizó cuando Melissa aceptó un trabajo en Riverview Manor, la misma instalación, donde una vez planeó colocar Marjorie. Su nuevo puesto no era glamurosa. Ella procesó los formularios de admisión y recibió llamadas de familias mucho menos más indulgente que la suya. Marjorie, mientras tanto, regresó a su jardín. El sonido del canto de los pájaros llenaba las mañanas. La risa de los vecinos se extendió por el aire. Cercas, y el arroyo de su viejo porche. El swing era música que se había perdido durante media hora. Toda una vida. Cada sonido era prueba de que ella no solo había sobrevivido, sino que había triunfado. Daniel y Melissa todavía llamaban. De vez en cuando, sus números parpadean. El teléfono. Marjorie nunca contestó. Por primera vez en 23 años, se hizo el silencio. Su elección. En las semanas siguientes, Marjorie recibió un golpe en su puerta. Una tranquila tarde de sábado. Cuando ella lo abrió, Isen estaba allí sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. Su voz tembló al principio. «Abuela, acabo de. Quería verte. Lo siento por todo lo que mamá y papá intentaron hacer». Marjorie lo recibió con su corazón, calentándose al oír su disculpa. Por primera vez en años, pudo. Escucha sus historias sin perderte nada. Isen habló sobre su universidad, clases, su trabajo a tiempo parcial en el campus, librería y sus sueños de viajar. Una vez que se graduó, Marjorie escuchó, riéndose atontamente de sus chistes, maravillándose de la sencilla alegría de conversación. Una semana después, Chloe la visitó. Ella cambió, nerviosamente, en el porche antes de finalmente, diciendo, «Abuela, nunca entendí lo que estaban planeando. Pensé que tú estabas bien por tu cuenta». Marjorie dibujó, la abrazó y le susurró, «Estoy bien, Chloe. Siempre lo he sido. Lo que necesitaba
Era honestidad, no protección de mi propia familia. Se sentaron a la mesa de la cocina, compartiendo galletas e historias. Chloe mostró sus fotos de los bailes escolares, amigos y planes para graduarse. Por primera vez. Con el tiempo, Marjorie sintió que realmente sabía. Su nieta. Esas visitas se hicieron regulares. Los nietos que una vez saludaron, en silencio a través de la mesa del comedor ahora, llenó su casa de risas. Marjorie se dio cuenta de que había perdido muchos años de conversación, pero el futuro se extendía. De ancho ante ella, el sonido de Isen, guitarra, al ritmo de la charla de Chloe. Estos eran los tesoros que ella había anhelado. Porque, y al fin, eran suyos. A medida que pasaban los meses, la vida de Marjorie se había adaptado a un ritmo que casi había. Olvidar era posible. Las mañanas comenzaron, con el zumbido de la tetera y el parloteo de pájaros en su jardín. Las tardes se pasaban leyendo en el porche o compartiéndote con los vecinos. Por las tardes a menudo recibía visitas de Isen y Chloe. Sus voces transmiten calidez. Ella apreciaba más que cualquier fortuna. Ella reflexionó a menudo sobre lo que había sucedido. Sucedió. La traición de Daniele. Melissa había cortado profundamente, pero también había despertó algo poderoso dentro de ella. Durante 23 años había sobrevivido en silencio, convenciéndose de que el sacrificio significaba amor. Ahora lo entendía. La verdad, el amor no te pide que renuncia a tu dignidad. La familia no. Requieren obediencia ciega. La lección fue clara. La edad no borra el valor de una persona. El silencio no significa debilidad. Y la confianza, una vez rota, no puede ser reparado con disculpas vacías. Marjorie llevó estas verdades como armadura, segura de que nunca volvería a permitir que cualquiera disminuya su voz. 1. Por la tarde, mientras el sol se ponía en franjas de naranja y oro, ella se sentó con su nietos en el columpio del porche. Ella, escuché sus risas y sentí la base sólida de su independencia debajo sus pies. Por primera vez en décadas, ella no solo estaba sobreviviendo, ella estaba viviendo. Para quienes escuchan, Marjories. El mensaje fue simple. Protege tu voz. Mantente firme en tu valor. No dejes que otros deciden tu valor. Si esta historia resuena contigo, tómate un momento para compártelo. Deja un comentario y cuéntanos. Sepa desde dónde está escuchando. La historia importa tanto como la mía.